Amigas, amigos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos en una noche más de campañas rumbo a la presidencia de la República. Estamos ya a una semana del primer debate entre nuestra candidata, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, de Morena, PT y Verde, la candidata del PAN, PRI y PRD, Xóchitl Gálvez, y el candidato de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maínez. Será el próximo 7 de abril, por la noche, en las instalaciones del Instituto Nacional Electoral, que por cierto vamos a estar ahí. Vamos a estar acompañando a la doctora Claudia Sheinbaum en el primer debate presidencial en las instalaciones del INE. Y para mí pues es un orgullo acompañar a nuestra candidata, quien será la próxima presidenta de México, la primera mujer presidenta de la República. Y eso para mí me da mucho orgullo, el poderla estar acompañando el próximo 7 de abril en el primer debate presidencial. Acabó Semana Santa, acabó una semana, yo creo que para nosotros como personas católicas, quienes practicamos el catolicismo, para nosotros es una semana de reflexión, es una semana en donde nos ponemos a ver el mensaje que dio nuestro Señor Jesucristo, recordando la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Para mí es una semana muy, muy emblemática. Yo soy practicante del catolicismo desde muy pequeño, desde que tengo memoria. Vengo de una familia donde el ser religioso, el ser católico, es lo primordial. Podría decirse una familia conservadora, vamos a ponerlo en ese aspecto, aunque yo sea una persona que siempre a pesar de ser católico, siempre estoy en la izquierda, siempre me defino como una persona liberal. Y como siempre he dicho, aquí hay de dos sopas. Y mucha gente me ha criticado de eso, pero yo creo que es la verdad. Yo creo que aquí nos tenemos que poner a pensar. O somos liberales o somos conservadores. Y yo, a pesar de que soy católico, soy liberal. Y como les digo, en esta semana me pongo a reflexionar muchas cosas. El día jueves estuve recorriendo 7 iglesias, como lo dice la tradición. La tradición cuenta que Jesús estuvo recorriendo varias casas, varios juicios tuvo en diferentes sitios. Y esta práctica de la visita de las 7 casas recuerda esa situación, recuerda ese momento cuando Jesús es llevado, por ejemplo, de la casa de Anás a la de Herodes o a la de Poncio Pilatos. Es muy bonito esta tradición. Yo la estuve practicando con mis padres desde siempre. Ellos ya fallecieron, pero finalmente, como yo siempre he dicho, yo sigo la tradición que ellos me inculcaron. Y ellos desafortunadamente murieron.
pero la tradición sigue viva y mientras yo viva, la seguiré manteniendo viva. Entonces, estuve en el centro histórico recorriendo 6 iglesias y la última fue la Basílica de Guadalupe. Me di cuenta la cantidad de personas que siguen practicando esta bella tradición. Pero también recordemos que no solo es realizar esta práctica. No es ir a la iglesia, ponerme a rezar y decir, voy a ser un santo. No, porque finalmente, si tú quieres mantener viva la llama de la religiosidad, si quieres mantener viva la imagen de Cristo, el mensaje que dio Cristo, que fue de amor, de paz, de igualdad, de justicia, bueno, entonces velo practicando día con día. Porque el que tú vayas, realices esta visita de las 7 casas, te pongas a rezar, así, te pongas a rezar, le pidas a Diosito miles de cosas y que ya vas a cambiar y ser una buena persona y ver por los pobres y ya no echar madres, como dicen, ¿no? Bueno, y después sales y lo primero que haces es pelearte por una tontería con la persona de enfrente. Que porque te miró feo, que porque te dijo no sé qué cosa. Entonces, si queremos mantener el mensaje de esta tradición de ir a la visita de las 7 casas, el mensaje que dio Cristo antes de morir, es importante mantener una vida de paz, ¿no? Ahora, lo que quiero rematar con esta situación, soy una persona católica, ¿sí? Sí, por supuesto. Pero no admiro como institución a la iglesia. La iglesia está podrida. Está podrida. Y me podrán decir lo que quieran. Pero la iglesia, la institución, está podrida. ¿Por qué? ¿Cuántas cosas hemos escuchado de violaciones, de abusos de niños hechos por sacerdotes? Muchísimos casos. Y eso desafortunadamente ha mermado la imagen de la iglesia. Ojo, no de Dios. Dios es una cosa y la iglesia es otra cosa. La iglesia es una institución. Y como institución, no la admiro. No admiro el hecho de que denigran a la imagen de la mujer, de que han abusado de niños en diferentes iglesias, no solo en el Vaticano, y que el Vaticano ha hecho de las suyas en esconder violaciones y abusos que han hecho sacerdotes a niños.
Yo sí soy muy católico. Bien, y soy una persona que se define como izquierdista, liberal y católico. Lo que yo no admiro y yo no estoy a favor es de la iglesia como institución. Y pongamos un ejemplo. Aquí en México. Aquí en México, la iglesia se ha metido siempre en los asuntos políticos de México. Siempre se ha metido en los asuntos políticos de México. Cosa que no debe inmiscuirse la Iglesia Católica. Desde los tiempos de la conquista se ha inmiscuido la Iglesia Católica en asuntos políticos que no le corresponden. No le corresponden a la Iglesia. A ver, llegan los españoles a México, Tenochtitlan, se hace la conquista. Muchos dicen, y sí es verdad, fue una conquista a través de la religión. ¿Por qué? Porque estaban en contra de la adoración de ídolos como Quetzalcóatl, Tlaloc, Huitzilopochtli. Estaban en contra. Estaban en contra también de las prácticas que se hacían para que se adoraran a los ídolos mexicas. Ya posteriormente, antes de la independencia, era constante que la iglesia se metiera en asuntos políticos. De ahí viene la Santa Inquisición, que de santa no tenía nada, porque mataron a muchísimas personas que eran inocentes, por supuesto. Quemaban, las castigaban con aparatos horrendos. Era de verdad cruel la iglesia con las personas. Y la iglesia estuvo por muchos años practicando estas horrorosidades en la Santa Inquisición. Y posteriormente, ya cuando México se independizó, la iglesia de igual forma se metió. Se metió porque sacaba provecho de la situación política del país. Hasta que llegó Juárez y les dijo, ¿saben qué? Les vamos a poner un alto a la iglesia. Se hizo las leyes de reforma. Y todos los bienes de la iglesia pasaron a ser bienes federales. Obviamente, pues la iglesia no aceptó estas situaciones. Y es donde, junto con el Partido Conservador, van a Trieste, Italia, le proponen a Maximiliano venir a México a coronarse como emperador. Viene toda el drama del Segundo Imperio Mexicano, con Maximiliano de Habsburgo y Carlota. Se derrocan, vuelve la presidencia de la República. Hasta la revolución. Después de la revolución,
se empieza a hacer esta situación de la guerra cristera. Y de igual forma, se les cierra la puerta a las iglesias por abusivos. Y empieza la guerra cristera. Yo creo que, como les digo, como católico, soy izquierdista, soy liberal, soy. Pero como institución, nunca he aprobado los dichos y hechos de la Iglesia Católica. Como institución, no Dios. La Iglesia Católica en sí. Y cuando yo realicé esta visita de las 7 casas, como les digo, la última, la séptima iglesia donde fui, fue a la Basílica de Guadalupe. Estaban en misa, me encontré con mucha gente. Mucha gente. Pero había un cartelón. Estaba el cuadro de la Virgen y había al lado un cartelón. Del lado izquierdo. Que decía, oremos por la paz de nuestro país, por que ya no haya divisiones y todo. Han criticado mucho al presidente López Obrador. Mucho. Porque la iglesia, vuelvo a repetir, como institución, estaba del lado de los conservadores. Siempre ha estado del lado de los conservadores, ¿eh? Como les digo, desde tiempos de el Segundo Imperio Mexicano. ¿Por qué? Porque sacan provecho de los conservadores. Y como institución, la iglesia lo que le interesa es el dinero. Pero como diría Diosito, Jesús, recordarán esa frase tan memorable. Yo creo, bueno, todas las frases de Jesús son memorables, ¿no? Pero hay una que yo creo que la iglesia debe seguir como institución. Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Eso debe de seguir la iglesia. Y no lo ha seguido. Porque hasta hoy la iglesia sigue apoyando a los conservadores. Lo vemos y lo vimos con el apoyo que le están dando a Xóchitl Gálvez. Y muchos padres, yo lo he visto en videos. Hablan de, no, es que hoy el gobierno y no sé qué tanto y que... Pero la gente no es tonta. Como siempre he dicho, la gente no es tonta. Tonto es quien cree que el pueblo es tonto, que la gente es tonta. Tonto es. Porque a pesar de que los padres digan y hagan en sus misas de polarización, de violencia y todo, no les cuadra el mensaje. No les cuadra. Nuestro presidente, al igual que Cristo, ha seguido el precepto de justicia, de paz, de amor al prójimo. Esos son los preceptos que Jesús, cuando estuvo en Jerusalén, le estuvo dando al pueblo. Amen a sus prójimos. Ámenlos. Hagan la paz.
En cambio, la iglesia está haciendo la guerra, propiciando la guerra. Yo creo que tenemos mucho que pensar, y la iglesia también tiene mucho que pensar. Ha hecho las cosas mal la iglesia. La iglesia ha hecho muchas cosas mal. Y yo no tengo nada en contra del Papa Francisco, del arzobispo primado de México, Carlos Aguiarretes. No tengo nada en contra de ellos. Pero sí de los padres que se meten en asuntos políticos, que la iglesia como institución se mete en asuntos políticos cuando no le corresponden. Y cierro con esta frase, que ya la dije. Al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Bueno, pero vamos a otros asuntos que nos interesan y que, como les digo, ya estamos a una semana de ver el primer debate presidencial entre nuestra candidata, la doctora Claudia Sheinbaum, entre la candidata de los conservadores del PRIAN, Xóchitl Gálvez, y Álvarez Maínez, Jorge Álvarez Maínez, candidato de Movimiento Ciudadano. Pero más allá de lo que se va a debatir, que es seguridad, educación, temas de relevancia pública, en esta ocasión les quiero hablar sobre los gastos que se han hecho en las campañas. ¿Y por qué les quiero hablar de esto? Bueno, principalmente porque las propuestas que ellos están haciendo, todas esas propuestas van a tener un costo, que obviamente va a salir del erario público. ¿Y cómo van ellos a hacer para que estas propuestas se cumplan? Bueno, pues precisamente cuidando los gastos que se hagan del erario público, cuidando el dinero de la gente, del pueblo, de los impuestos de la gente. Bueno, primeramente, la candidata doña Chicles hace unas semanas pidió a sus partidos políticos un incremento, porque según ella decía que no le alcanza el dinero. Ella dijo: no me alcanza el dinero, quiero más. Quiero más para hacer más publicidad. Quiero más para poner más carteles. Quiero más para poner más bardas. Bueno, obviamente, pues, siendo la candidata consentida de Alito Moreno del PRI, Marco Cortés del PAN y Jesús Zambrano del PRD, pues se lo dieron, ¿no? En un principio, Xóchitl Gálvez, fíjense, recibió 120 millones de pesos. 120 millones de pesos recibió del PAN. Perdón, del PRI. 120 millones de pesos recibió Xóchitl Gálvez del PRI. La señora le pide a Alito Moreno más dinero. Esos 120 millones de pesos representa el 20% del total que recibió el PRI. Ese 20%
se va para la campaña de Xóchitl Gálvez. Le aumentan, le aprueban el aumento, Alito Moreno le aprueba el aumento a Xóchitl Gálvez. ¿Saben cuánto va a recibir ahora? 200 millones de pesos. 80 millones de pesos más. De 120 millones que iba a recibir en un principio, a 200 millones. De diferencia hay 80 millones. El PAN, ¿saben cuánto le iba a dar? El 20% el PAN le iba a destinar a Xóchitl Gálvez. 122 millones de pesos le iba a dar el PAN a Xóchitl Gálvez. ¿Y saben cuánto le va a dar ahora? 200 millones. 200 millones de pesos le va a dar el PAN ahora a Xóchitl Gálvez. Porque también la aprobó Alito Moreno. Marco Cortés. Los dos le aprobaron los aumentos. El PAN le va a dar una diferencia de 78 millones de pesos. 78 millones de pesos le va a dar de diferencia. Todo esto se resume en una sola situación. ¿Por qué tanto dinero a la campaña de Xóchitl Gálvez? Se han gastado el dinero en cosas inútiles, como fue el Xochibús. Por supuesto, un camión ejecutivo de alto nivel de la marca Marco Polo. Muy bonito por dentro. Que costó 2.9 millones. Y por lo que se estuvo viendo y por lo que estuve investigando, no está rentado. Está comprado. Por lo que dijo la marca. Ahora, si estuviera rentado, ahí está la situación. La señora se está gastando el dinero a lo menso, en cosas inútiles. ¿Saben cuánto le iba a dar o cuánto le está dando el PRD en su campaña? 30 millones de pesos. 30 millones de pesos. Que representa el 13% del presupuesto que tiene el PRD para Xóchitl Gálvez. Lo demás, el 78%, es para gubernaturas, senadurías, diputaciones. El PRI y el PAN, el otro 80% del resto que se le va a dar a las diputaciones federales, locales y a las gubernaturas. Y es increíble, ¿no? O sea, a mí me parece increíble cómo se está haciendo este derroche de gastos a una campaña, a la campaña de Xóchitl Gálvez.
¿Por qué? Bueno, porque la señora gasta en cosas inútiles, como fue su autobús. Y de verdad, da un coraje. Al menos yo no como político. No como político. Como persona. Contribuyente. A mí me da mucho coraje que se hagan este tipo de cosas. Porque ¿saben de dónde viene ese dinero? Ustedes lo saben perfectamente. De los impuestos que paga el pueblo. De los impuestos que paga el pueblo. De ahí viene todas estas cantidades que yo les estoy diciendo. En total, Xóchitl Gálvez en un principio iba a recibir 272 millones de pesos. 272 millones de pesos. Que al día son 3 millones de pesos. Y la señora pide más y más y más y más y más. Porque no valora de dónde vienen ese dinero. Ella dice, deme más. A mí deme más. A mí no me importa si viene del pueblo. Eso no le importa a la señora. O sea, la señora es gastos inútiles, campaña inútil. Porque yo siempre he dicho, cuando alguien gobierna bien, tiene una imagen impecable como político, no se necesitan derrochar millones de pesos. No se necesita derrochar millones de pesos. Y Xóchitl Gálvez, desafortunadamente, ha gastado en esta situación unas cantidades enormes. ¿Por qué? Porque la señora no tiene la imagen como política, como buena política. Ni sus partidos lo tienen. Porque sabemos perfectamente quién es el PRI, quién es el PAN, quién es el PRD. Sabemos perfectamente quién es Alito, quién es Marco Cortés. Que por cierto, ya buscaron hueso con una diputación plurinominal. Eso la verdad me sorprendió. Bueno, no me sorprende, no me sorprende. Porque sabemos quiénes son estos personajes. Nadie podría votar por ellos, la verdad. Entonces es mejor tener una diputación plurinominal que pedir el voto de la gente, porque si no, pues bueno, ¿no? Y es que de verdad es algo increíble que esta señora, que el cinismo de esta señora sea el pedir más dinero. ¿Por qué? Porque ya se lo gastó todo. Ya se gastó todo lo que tenía para su campaña en cosas inútiles, como les digo. Los bots que paga el PRI y el PAN, ¿no? Los bots. Los miles de bots que pagan a narcocandidata, narcopresidente. De ahí se les va todo el dinero a los del PRI, a los del PAN, a los del PRD. Ahí en pagar campañas inútiles para darle una buena imagen a su candidata. Y se los vuelvo a repetir. Un político no necesita millones de pesos para tener una buena imagen. Sea un buen político, sea una buena persona. Ahí es donde vas a encontrar no los millones de pesos, las millones de personas que te van a apoyar. Así fue con el presidente Andrés Manuel López Obrador. No fue el dinero que lo hizo presidente. Fueron las millones de personas que estuvieron con él. Ahora, por el otro lado, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo
ha sido una persona que ha administrado los recursos que se le dieron desde un principio. 422 millones de pesos. 280 millones por parte de Morena. 79 millones por parte del Partido Verde. Y 63 millones por parte del PT. Ha sido una persona que ha sabido conducir su campaña, conducir los bienes económicos, materiales que se le han dado para realizar esta campaña. Y es una persona que sigue los preceptos del presidente Andrés Manuel López Obrador, que siempre han sido la austeridad republicana. ¿Qué propone la doctora Claudia Sheinbaum? Que se transforme el INE, primeramente. Que como institución el INE se transforme. Es una institución onerosa, gasta mucho dinero y garantiza poco la democracia. Y eso ha sido desde los tiempos de los conservadores. Siempre ha sido el INE, el IFE así. Gasta millones de pesos y no les pone un alto a los conservadores. No garantiza la democracia el INE. En ningún momento garantiza la democracia. Lo que propone la doctora Claudia Sheinbaum es que magistrados y consejeros electorales sean elegidos por voto popular. Que el pueblo de México elija a magistrados y consejeros electorales. Eso es lo que propone la doctora Claudia Sheinbaum. Pero aparte de toda esta situación, que al INE se le da una cantidad onerosa del erario público, se quiere continuar con la austeridad republicana, una austeridad que ya ha venido desde los tiempos del presidente Andrés Manuel López Obrador, y que ella garantiza la continuidad, la operación de los estatutos de la austeridad republicana. Porque antes, en los tiempos de Fox, Calderón, Peña Nieto, ustedes recordarán cuando Peña Nieto era presidente, ¿cuánto se gastaba Peña Nieto? Salió una investigación en Univisión, que nunca me voy a olvidar de esa investigación. En esos tiempos Peña Nieto acostumbraba a hacer viajes en el que ahora ya no es el avión presidencial, porque el avión presidencial pues ya se vendió. Y a mí lo que me parece una burla al pueblo. ¿Y por qué digo burla? Porque el 43% de la población hasta 2020, que se tiene de registro, vivía en situación de pobreza, a pobreza extrema.
Y si nos vamos a las partes de la sierra, de Oaxaca, de Chiapas, de muchos estados de la República, vemos a mucha gente que no la alcanzaba para comprar 1 kilo de frijol, 1 kilo de arroz, lo básico. ¿Saben cuánto se gastó Peña Nieto cuando se fue a tomar cafecito con la reina de Inglaterra? Hablamos del año 2014. $1.5 millones se gastó Enrique Peña Nieto en el viaje que hizo en 2014 a ver a la reina de Inglaterra. Más de $1.5 millones. ¿Y saben en qué se lo gastó? Pasteles, dulces, carne, artículos de higiene. Eso es lo que se gastó Peña Nieto en el viaje que hizo en 2014 a Inglaterra. Y era llevar a toda su comitiva y a su familia. Era llevar comitiva, familia, y se gastaban más de $1.5 millones. Cuando una persona que vive en pobreza extrema, la misma palabra lo dice, no tiene para costearse lo básico. Y eso es algo que hierve la sangre. Que como un presidente se va y se gasta $1.5 millones cuando tu pueblo está hambriento, no tiene ni para lo básico. Eso es lo que quieren los conservadores. Eso anhelan los conservadores, que siga la corrupción que antes se daba en el gobierno, en las altas esferas del gobierno. La corrupción, la impunidad, el derroche de lujo, camionetas Suburban como si fuera pan. Compraban y compraban y compraban y compraban. Cuando había gente que, como les digo, no tenía ni para lo básico. Y eso es lo que quiere el PRIAN, que regrese. Los lujos, el derroche. El que vuelva el Estado Mayor Presidencial, porque lo dijo Xóchitl Gálvez. Ella quiere que regrese el Estado Mayor Presidencial. Que 8,000 elementos la cuiden. Y por supuesto, que regrese el avión presidencial. Y yo les pregunto, ¿eso quieren? ¿Quieren que siga la corrupción? ¿Quieren que siga el avión presidencial? Que la señora se vaya a vivir a Los Pinos, el lujo de Los Pinos, donde según ella vivía Fox, en una cabañita. ¿O quieren que siga siendo del pueblo? Que Los Pinos sea un centro cultural abierto para el pueblo de México. ¿Saben cuánto se redujo la pobreza de 2020 a 2022? Según el INEGI. En 2020 se tenía registro
de 43.9% de la población que vive o vivía en pobreza y pobreza extrema. ¿Saben cuánto se redujo? 7.6%. 7.6% se redujo la pobreza. Y eso es algo que el gobierno de México ha hecho gracias, primeramente, a que ya no hay impunidad en cuanto a perdonarle a las grandes empresas los impuestos. Primeramente. Segundas, que ya no hay corrupción dentro del gobierno. Y terceras, la austeridad republicana. Que ya no haya gastos onerosos en el gobierno. Ya no más avión presidencial, ya no más Estado Mayor presidencial. Ya no más lujos, ya no más camionetas. Y todo eso, ¿qué pasó? Ustedes me preguntarán, ¿qué pasó con el dinero? Bueno, ustedes lo ven. Becas, apoyos a estudiantes, apoyos económicos para madres solteras, para personas con discapacidad, para personas adultas mayores, las pensiones para el bienestar. Ahí, eso es lo que ha ayudado a reducir la pobreza. A los apoyos que le dan a los jóvenes construyendo el futuro, para que tengan experiencia laboral y puedan conseguir un trabajo y mantener a su familia o ellos mismos, pero que tengan herramientas para continuar con su vida laboral, su vida profesional. Porque antes se les juzgaba a los estudiantes, a los jóvenes, se les decía ninis, pero no se les daba ningún apoyo. Y ahora, gracias a la austeridad republicana, gracias a que no se le condonan impuestos a las grandes empresas, se les da apoyos a estudiantes, apoyos a jóvenes, apoyos a madres solteras, apoyos a personas con discapacidad, pensión para adultos mayores. Y me podrá decir el PAN y el PRI, no, es que es para personas flojas. Porque eso lo dijo Fox. Fox dijo que eran para personas huevonas. Que se acabaron los huevones. Que a trabajar. No, señor. Usted está mal. Usted está mal. México tiene a personas, tiene a un pueblo trabajador. Y muchas de las personas que reciben su pensión la han utilizado para poner un negocio. Muchas de las personas, inclusive con discapacidad, adultas mayores, han puesto su negocio gracias a la pensión que les da el gobierno de México. Y que el PAN votó en contra de estos apoyos. El PAN, cuando se quiso hacer constitucionalmente estos apoyos, votó en contra. Y ahora viene a decir Xóchitl Gálvez, la candidata del PRIAN, hasta con sangre firmó, de que no se les va a quitar. Ustedes saben perfectamente la verdad. Ustedes quieren quitar esos apoyos.
El PAN quiere quitar esos apoyos porque sabe perfectamente que se les va su dinero. No quieren perder lujos. No quieren perder su dinero. Ellos van por quitar las pensiones. Les urge recuperar ese dinero. Precisamente para sus lujos, para sus derroches. Pero el pueblo no tiene que preocuparse. Claudia Sheinbaum va a continuar con la transformación. Va a continuar con estos apoyos a personas adultas mayores, discapacidad, estudiantes. Incluso cuando fue su inicio de campaña, ella dijo que iba a dar un apoyo a las madres trabajadoras de 60 a 65 años. Porque ellas han dado su vida por cuidar al esposo, a los hijos, y no se les reconoce. Y qué bueno, porque hay muchas madres que de verdad necesitan estos apoyos. ¿Y cómo les digo? ¿Cómo va a lograr esto Claudia Sheinbaum? Gracias a la austeridad republicana. Gracias a lo que ella está proponiendo en que se vuelva digital la recolección de impuestos. A que se vuelva más fácil la recolección de impuestos. No, señores. No se lo quede el gobierno, entiéndanlo. Entiendan que ya vivimos en otras épocas, donde ahora los impuestos se van para las ayudas que les estaba mencionando. Principalmente, como les digo, la austeridad republicana es cero corrupción, una buena recolección de impuestos, que no se les condonen impuestos a las grandes empresas, como mi cuate el Salinas Pliego, que de veras este hombre no tiene vergüenza. Es un cínico, es un desvergonzado, es una persona muy, muy horrenda. De verdad que como empresario podrá tener mucho, pero como persona no tiene nada. Y eso se lo digo a Salinas Pliego de frente y aquí. Como persona no es nada, no es nadie Salinas Pliego. Es un corrupto, un evasor, un clasista, un racista. Pero él cree que con su dinero va a comprar todo. Y está bien. Que disfrute su dinero. Pero el pueblo no le va a perdonar. Ni creo que se lo perdone el SAT. Los 63 millones de pesos que debe de impuestos al SAT. Ya veremos porque él se anda escudando en muchas cosas. En muchas cosas. Sus amigos del Poder Judicial hasta lo andan ayudando para que no pague impuestos. Corruptos igual los del Poder Judicial, que lo andan ayudando a otro corrupto, a Salinas Pliego, para que no pague impuestos. Pero ya veremos. Ahora sí que, como dicen en mi pueblo, ¿de dónde más caliguana? Pero bueno, principalmente eso es lo que se quiere hacer. Seguir con la austeridad republicana, seguir dando más apoyos. La doctora Claudia Sheinbaum es una persona responsable, es una persona honesta que va a seguir con la transformación. Y eso no tengan duda. No tengan duda de que ella va a seguir con la transformación. Y se van a seguir dando estos apoyos. Que no les vengan a contar el PAN que no son de ningún partido. No, efectivamente no es de ningún partido.
Pero si es del gobierno de izquierda, gobierno liberal, del presidente López Obrador, que se dieron estos apoyos. Porque el PAN no los hubiera dado. En su tiempo no los dio. Ni el PRI los dio. Pero la gente tiene la última palabra. Y ellos saben perfectamente quién es quién en la vida política de México. Amigos, muchas gracias por acompañarme en esta ocasión. El próximo domingo nos estaremos viendo en el debate presidencial. Estaré en las instalaciones del INE, por supuesto, ahí acompañando a la doctora Claudia Sheinbaum. Nos veremos allá en las instalaciones del INE. Los espero. Podrán seguir la transmisión del debate por televisión y también por plataformas digitales. Nosotros, como les digo, estaremos allá en las instalaciones del INE acompañando a nuestra candidata de Morena, PT y Verde, la candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum. Muchas gracias y que tengan una excelente noche.